Hola querida iglesia, Dios te bendiga. Estamos contentos y agradecidos por la misericordia de Dios con nosotros. A pesar de las malas noticias, a pesar de los días difíciles y dolorosos que estamos enfrentando como nación y como ciudad, nosotros hemos visto la misericordia de Dios y la seguiremos viendo. Yo te animo para que nos levantemos en unidad, como un cuerpo, y clamemos al Señor por nuestra nación. Alabemos el nombre de Cristo y lo levantemos en alto como el único Rey y Señor. Llama a los tuyos, ubícate allí en el lugar donde vas a estar dándole culto al Señor y conéctate espiritualmente con Dios. Juntos adoremos su nombre y levantemos el nombre de Cristo en alto. Vamos, adoremos al Señor. Vamos a adorar con todo nuestro corazón al Dios poderoso. Sabemos que en tiempos de crisis el Señor es el que tiene el control de la historia. Por eso ahí donde estás, levántate y juntos adoremos el nombre del Señor y cantemos que Él es el Rey, que Él es el Dios de la historia. Vamos a cantarle con las palmas todos en la casa. Te adoramos, Señor. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna creó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Sus obras grandes son. Dilo. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Vamos, dilo. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Y esta mañana te exaltamos solo a ti, Señor. Levantamos tu nombre en medio de esta ciudad y decimos que todo es tuyo, Señor, y todas las cosas te pertenecen. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Dilo. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. ¡Vamos! Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor,
te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, exaltamos tu nombre, Rey, sobre todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levantamos el nombre del Dios Todopoderoso en esta mañana. Vamos a cantar y vamos a declarar que en el nombre de Jesús hay poder para destruir toda obra del diablo, para destruir toda artimaña del enemigo. Levántate en tu casa y con fe vamos a cantar. Venga, todos juntos cantando. Oh, 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 oh. Dilo. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Las palmitas ahí en tu casa. Vamos, niños, vamos, jóvenes, adorando a Jesús. Yeah. Oh, 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 sí, Señor. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Dilo. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Yo declaro sanidad sobre tu vida a esta hora de la mañana. Y vamos a declarar en esta hora que en el nombre de Jesús todo principado cae. Que en el nombre de Jesús toda potestad de las tinieblas cae. Todo lo que se quiere levantar en contra de nuestra ciudad cae. Porque Dios está con nosotros. Dilo, Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy
sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dilo, Dios es por nosotros. Cántalo en tu casa. Oh, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré otra vez. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Creemos que el enemigo cae en el nombre de Jesús. Creemos que nuestra nación establece el reino de Cristo. En tu nombre, Señor, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay sanidad. Es solo en el nombre de Jesús, mi hermano, que tenemos el poder para levantarnos y declarar sanidad en esta nación. Levanta tus manos en tu casa y dilo: Señor, solo tú tienes el poder. Solo tú puedes salvar. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Canta con Jesucristo, reina con poder, soberano, victorioso Rey. Oh, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor. Yeah, yeah. Te damos gloria a ti, mi Dios. Levantamos nuestras manos para adorar tu nombre y declarar que tienes el control, Señor. Dilo: Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Dile: tuyo es todo el honor, tuyo es
es todo el honor. Levanta tu voz, un Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dile solo al Señor. Tuya es toda la gloria. Solo a ti. Tuyo es todo el honor. Yeah. Te damos la gloria. Te damos el honor. Te damos el poderío y confesamos que tú eres el Dios de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, lo que se le salió de las manos al hombre, para Dios todo es posible. Y creemos en restauración y creemos en un nuevo amanecer para nuestra nación. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Centro de Fe y Esperanza de Boston te invita a nuestros tiempos de oración, volviendo a mi primer amor. Conéctate con nosotros todos los jueves 5 de la mañana y todos los viernes 8 de la mañana y 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Por motivo de la pandemia, hemos trasladado nuestros cultos a la modalidad virtual, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Seguidamente continuaremos con nuestras clases para los niños y adolescentes por este mismo canal. Conéctate con nosotros y demos gracias a Dios por su misericordia. Recuerda, comparte el link a todos tus amigos y familiares para que cada día seamos más los agradecidos con Dios. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Centro de Fe y Esperanza Boston. Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso, dispón tu corazón para dar tu mejor ofrenda al Señor, con gratitud y generosidad para el extendimiento de su obra. Puedes hacer la transferencia bancaria al número de cuenta 236-000-24-531 Ahorros Bancolombia. Dios ama al dador alegre. Por motivos de la pandemia, te informamos que las clases de Mis Primeros Pasos se darán de forma virtual, las cuales desarrollaremos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Si aún no estás inscrito, por favor, escríbenos a este número de WhatsApp, 310-539-0230. 310-539-0230, por el cual te daremos mayor información. Hermanos, en esta mañana hermosa que el Señor nos regala de misericordia, me siento muy agradecida, muy privilegiada de estar en esta mañana con cada uno de ustedes, podernos conectar y compartir la palabra del Señor. En esta mañana vamos a mirar un tema, una enseñanza sobre la iglesia de la Odisea, la iglesia autosuficiente, orgullosa y tibia. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que oremos al Señor y pongamos este tiempo delante de su presencia y dispongamos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Señor, gracias te doy en esta mañana
por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por este tema que hemos estado compartiendo y viendo durante varios domingos, Señor, donde a través de nuestro pastor, Señor, hemos escuchado y hemos sido confrontados de la condición de las diferentes iglesias del Apocalipsis. Hoy, con este tema, yo te pido que hables a nuestros corazones, Señor Jesús, y que tu iglesia sea, Señor, confrontada, edificada y que sea llamada a tomar decisiones para ser una iglesia que cumple el propósito de Dios. Gracias por cada persona que está conectada, que nos está viendo, Señor, desde diferentes lugares. Bendícela, Señor, y que hoy sea un gran día de bendición y crecimiento en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarte a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado, oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordemos que el mensaje de estas cartas eran reprensiones o palabras de aliento según la condición en la cual la iglesia se encontraba. Y estas reprensiones o estas motivaciones no eran solamente para la iglesia del primer siglo, sino que hoy mismo se aplican para todos los creyentes en todos los lugares del mundo hasta que el Señor regrese. Tenga presente que la iglesia no es un lugar, no es una estructura, no son unos muros, no es un establecimiento, no es un local. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es cada persona que aquí y en cualquier parte del mundo ha creído y ha confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces el Señor habla a la iglesia en este momento de Laodicea, pero también quiere hablar a tu vida en esta mañana. A manera de repaso, rápidamente, miremos cómo Cristo disciplinó a las otras iglesias del Apocalipsis. Esto, si de pronto no viste las predicaciones de los domingos anteriores, te invito a que revises ahí nuestra página en YouTube o en Facebook y vas a encontrar la secuencia de las explicaciones de las cartas a las diferentes iglesias de Apocalipsis. Éfeso, en la iglesia de Éfeso, Dios le llama la atención a esta congregación porque había dejado su primer amor. A pesar de que aprobó esta iglesia porque tenía una doctrina sana y además esta iglesia fue capaz de identificar a aquellos falsos profetas y apóstoles que se presentaban en este tiempo, pero Dios tenía algo contra esta iglesia y era que ellos habían dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna y Filadelfia fueron las únicas dos iglesias que el Señor aplaudió, que el Señor aprobó sin una condenación en particular. Pérgamo y Tiatira fueron también ambas aprobadas, pero fueron aprobadas parcialmente porque también tenían aspectos en el que el Señor les reprendía.
La iglesia de Sardis, dice el Señor, que estaba muerta. Aunque habían algunos creyentes, el Señor le decía a esta iglesia que estaba muerta. Y qué interesante es poder mirarnos como a un espejo con estas iglesias, porque estas iglesias resumen la condición general del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y hoy vamos a ver la iglesia de Laodicea. Es una iglesia autosuficiente, es una iglesia soberbia, es una iglesia orgullosa y el Señor la llama una iglesia tibia. La reprensión para esta iglesia es muy fuerte y se dice que las condiciones, las características de esta iglesia son como las más semejantes a la iglesia del siglo XX hasta el día de hoy. Así que te invito a que estés muy atento y que podamos abrir nuestro corazón para que conozcamos lo que el Señor le dice a esta iglesia y la condición en la que estaba y cómo el Señor le muestra el consejo y la salida para alcanzar el propósito que Dios quiere. Miremos un poco del contexto histórico de la iglesia de Laodicea. Laodicea fue fundada por Antíoco II en el año 261 aproximadamente antes de Cristo. Y fue llamada Laodicea en honor a la esposa que se llamaba Laodicea. Esta mujer, pues a pesar del gran amor que le tenía este hombre, le pagó muy mal y lo envenenó. Pero la ciudad se siguió llamando Laodicea. Esta ciudad se destacaba en toda la provincia romana de Asia por su gran riqueza, su vida comercial y su práctica médica. Como centro bancario de Asia era la más próspera de las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Laodicea era la más rica de todas. Estaba situada en el valle del río Lico, aproximadamente a 80 kilómetros del sur de Filadelfia, cerca de Colosas. A través de ella pasaban carreteras y vías importantes y principales, como la carretera romana de Éfeso, utilizada para el comercio. Y estas carreteras le daban una gran capacidad, posibilidad y le abrían puertas para que esta ciudad creciera económicamente. Fue un gran centro comercial y administrativo. Se caracterizaba por las grandes operaciones, transacciones bancarias, los grandes negocios, y de estos negocios y de este crecimiento económico provino el orgullo de esta ciudad y también de la iglesia de Laodicea. En esta ciudad se construían muchas y preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles y probablemente algunas de ellas eran propiedades de los cristianos que asistían a la iglesia de Laodicea. Esta iglesia fue establecida por Pablo y luego dejó a Epafras allí como pastor. Era bendecida Laodicea con la tierra fértil, ahí rodeados por el río Lico, y tenían ricos pastos que les favorecía la crianza de ovejas, haciendo ellos cruces entre las ovejas. Lograron obtener la producción de una lana negra. Esta lana negra era suave y brillante y se convirtió en una de las más prometientes industrias en cuanto a vestidos especiales. También comenzaron a fabricar hermosas alfombras y también esta ciudad tenía un reconocimiento en cuanto a la medicina, porque allí había un gran lugar para preparar médicos, especialmente oculistas, que trabajaban en toda la parte con los ojos, y de hecho allí lograron hacer un colirio para los ojos que sanaba, y para muchos era un lugar de visita para ir a comprar este colirio. La iglesia, la ciudad de Laodicea era bien conocida y era muy, muy rica. Este es el contexto histórico general de donde estaba ubicada la iglesia de Laodicea. Sabemos que la ciudad, la cultura de un lugar influencia grandemente también el ambiente de la iglesia. Y la iglesia se vio bien influenciada por esta riqueza, por esta autenticidad y por esta situación de esta ciudad. Vamos ahora a mirar el contenido de la carta. Yo el contenido de la carta lo he dividido en dos partes.
La primera parte es mirar la presentación del remitente. El remitente es aquella persona que envía la carta, que envía el mensaje. Y es muy especial podernos detener aquí porque es una presentación muy intencional y es una presentación muy precisa. Y yo quiero que aquí sea la primera parte donde nos detengamos a revisar. Y la segunda parte es específicamente el mensaje que Jesucristo le dice a esta iglesia. Y en ese mensaje tengo 4 puntos que son el conocimiento absoluto, la identificación del problema de la iglesia, la oportunidad y el consejo de Dios para la iglesia y la bendición. Vamos entonces con la presentación del remitente. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Espectacular esta presentación. ¿Qué tal que yo pudiera recibir esa carta? Aunque esta carta es para nosotros, pero que en el día de hoy uno reciba la carta de Jesús y diga, te escribo, yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es una presentación impactante, impresionante, y esta carta es para nosotros en el día de hoy. Es muy importante revisar detalladamente esta presentación que hace Jesucristo de sí mismo, quien es directamente quien envía el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué es tan importante revisar esta presentación? ¿Por qué el Señor se identifica de esta forma? Hay que tener en cuenta que el saludo y la presentación normalmente detalla algunos atributos y que pueden suplir la necesidad que tiene la iglesia en el momento, o que también dan una luz de lo que el remitente le quiere decir a la iglesia en cuanto a lo que debe de corregir. Entonces, en esta carta, el Jesucristo se presenta primeramente como el Amén. Todos hemos escuchado en las iglesias cristianas la palabra amén, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Todos conocemos esa palabra. La palabra amén significa así es, así sea, en verdad, ciertamente. Pero noten que aquí en este pasaje la palabra amén no se utiliza como una respuesta, sino que se utiliza como un nombre. Yo soy el amén. Al igual que en Isaías capítulo 65, versículo 16, te invito a que ahí en tu casa lo busques. Isaías capítulo 65, versículo 16, que dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. En otras traducciones dice, será bendecido por el Dios del Amén. Aquí entonces el significado del nombre del Amén es el Dios de la verdad. ¿Quién garantiza las promesas divinas? Aquí Jesucristo estaba diciendo, mira, yo te escribo, pero quiero que tengas en cuenta que yo soy el Dios de la verdad. Todo lo que yo te voy a decir es totalmente garantizado. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda de Corintios capítulo 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para la gloria de Dios. Y me encanta este pasaje que afirma también esta característica de nuestro Dios, que Él es el Dios de la verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Jesús entonces le está diciendo a la iglesia de la Odisea antes de empezar su mensaje, oye, iglesia de la Odisea, todo lo que voy a decirte a continuación es verdad y quiero que lo creas completamente y que no tengas duda alguna sobre lo que te voy a decir.
¿Alguna vez cuando tú abres la palabra del Señor o tú tienes esa actitud de saber que todo lo que vas a leer es totalmente verdad y lo vas a creer con todo tu corazón y lo vas a recibir? Lo segundo, como el Señor se presenta, es el testigo fiel y verdadero. El testigo que puede asegurar que las cosas son dichas con veracidad y con precisión. Juan capítulo 18, versículo 37 dice: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. De tal manera que nuestro Señor es completamente digno de credibilidad. Todo lo que el Señor diga debemos de creerlo. Todo lo que el Señor diga debemos de darlo por hecho, sin poner en tela de juicio ninguna de sus palabras. Y es uno de los errores más grandes de la iglesia de hoy, que ponen en tela de juicio las palabras del Señor y todas o muchas personas quieren hacer su propia voluntad. También con esta descripción del Señor, al decir que Él es el testigo fiel y verdadero, Él quería como presentarse como un ejemplo frente a una iglesia que no era fiel en su testimonio. Porque recuerden que en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, el Señor nos dice: tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así como el Señor se presenta, comienza esa denuncia de esta iglesia que no era un testigo fiel al anunciar las virtudes de Jesucristo a través de su propia vida, sino que por el contrario, esta iglesia con sus actos y con su vida desvirtuaba la imagen de Cristo. La tercera forma como Dios se presenta es el principio de la creación de Dios. Esta parte me encanta porque, bueno, nos habla de cómo Dios nos sustenta día a día. Pero lo que Dios quería mostrarles, Jesucristo, es que Él fue el que dio principio a todas las cosas. Y recuerden, como esta era una iglesia tan orgullosa, estaba tan sentada y tan confiada en sus riquezas, en su estrato, en sus alcances, entonces Dios le dice: mira, yo soy el principio de la creación de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15-18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Con esta presentación, Jesucristo le comunica a la iglesia de Laodicea que Él tiene el gobierno sobre esta iglesia y sobre todo lo que existe, y que más aún el Señor es el que en este momento está sustentando y permitiendo que la iglesia exista. Es más, le está diciendo: si tienes algo es porque yo mismo he permitido que lo tengas, porque yo soy el que hago que todas las cosas puedan subsistir. En el día de hoy, que están pasando tantas cosas, siempre recuerda esta verdad: todo fue creado por Él y para Él. Tronos, dominios, principados, toda potestad fue creado por el Señor, y todo subsiste por nuestro Señor. Qué gran bendición estar con el Señor, el principio de la creación de Dios. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte de esta enseñanza, y es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Ya vimos quién es el remitente, cómo se presenta esta iglesia. Ahora vamos a ver el mensaje. Y el mensaje dice: yo conozco tus obras. En el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis dice:
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La primera parte del mensaje habla del conocimiento absoluto del Señor. ¿Qué piensas tú cuando tú sabes o escuchas que Dios conoce todo de ti? Que Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos. Aquellos actos que nadie más ha visto y que no quisieras que nadie más viera, Él los conoce. El conocimiento absoluto de Dios nos habla de su omnisciencia. Su omnisciencia significa absoluto conocimiento. Dios conocía los actos de esta iglesia, conocía sus intenciones, conocía sus pensamientos, conocía la inclinación de su corazón. Dios había visto el proceder de esta iglesia, Él había discernido lo que los otros probablemente no alcanzaban a ver. ¿Qué se veía a simple vista de la iglesia de la Odisea? ¿Qué se veía? Una iglesia probablemente muy bonita, muy organizada, muy esplendorosa, muy adinerada. ¿Y alguna vez has visto un cristiano que confiesa al Señor y que es muy adinerado? La mayoría de las personas piensan, ¿y qué puede faltarle a este hermanito que tiene tanta plata y también tiene al Señor? ¿Verdad que sí? Entonces probablemente esta era la imagen externa que daba esta iglesia al mundo. Probablemente no pareciera que le hiciese falta nada. Pero el Señor conocía lo profundo, el Señor conocía lo verdadero, el Señor conocía aquellas cosas del corazón que solamente Dios puede ver. Así como conoce lo profundo de tu vida y lo profundo de mi vida. Así como que ningún secreto y ningún rincón es oculto para Él. Sus ojos rodean toda la tierra. El rey David en el Salmo 139 describió muy bien la omnisciencia de Dios, el conocimiento que Él tiene de nosotros. Miren lo que dice Salmo 139, versículo 1 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conoce dónde te vas a sentar, dónde te vas a ir a parar, dónde vas a caminar, dónde vas a reposar. ¿Qué vas a decir? Sin antes decirlo, Él ya lo sabe completamente. Escudriña tu andar y tu reposo. Escudriña desde lejos tus más íntimos pensamientos. Hay personas osadas, arrogantes, que soberbiamente desprecian esta omnipresencia de Dios y con sus actos reflejan eso. De pronto pensando, bueno, sí, yo sé que Dios ve todo y dicen que está en todo lugar, pero no importa, yo me voy a robar eso, no importa, yo voy a mirar otras cosas que no debo de ver, y no son conscientes de esa, y no les da temor de esa omnipresencia de Dios, pero sí les da temor de los hombres mortales, y piensan, con tal que no me vea mi vecino, con tal que no me descubra mi hermano, mi pastor, mi líder, con tal de que no me vea mi esposo o mi esposa, se enredan en mentiras, en juegos, para que no se descubra su pecado, pero no saben que por sobre todas las cosas está el ojo de Dios y su visión que traspasa los más infinitos rincones de nuestro corazón. Conocimiento absoluto. Yo conozco tus obras. El Señor está conociendo tu corazón. El Señor conoce tu vida. El Señor conoce tus pensamientos. Y asimismo le dijo a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué estaba conociendo el Señor de esta iglesia? ¿Cuál era la condición que él estaba viendo? Aquí vemos que le decía, ¿sabes qué estoy conociendo, iglesia de la Odisea? Que ni eres frío
ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, no me gustas, te voy a vomitar. Tremendo. ¿Alguna vez tú has analizado bien qué significa ser frío, qué significa ser caliente y tibio? Para describir la condición de la iglesia de la Odisea, el Señor utiliza una comparación con algo que ellos conocían, como a veces el Señor quiere hacerse entender también, ¿cierto? Aunque ellos eran médicos y eran inteligentes, estudiados, pero el Señor tan humilde les habla con ilustraciones, con comparaciones para que entiendan muy bien el mensaje. Y les habla y les hace entender su condición haciendo una comparación con la temperatura de las aguas. ¿Y saben por qué les hizo esa comparación con la temperatura de las aguas? Porque el suministro de las aguas en la iglesia de la Odisea, bueno, en la ciudad en general, venía desde fuentes lejanas a través de tuberías. Las fuentes que abastecían a la Odisea de aguas eran más o menos la distancia que tenía que recorrer por tuberías subterráneas, era aproximadamente de 10 kilómetros. Entonces, esto causaba que cuando ya el agua llegaba a la Odisea, estas aguas eran tibias. Y no solamente tibias, sino que se habían contaminado un poco por las tuberías y eran muy poco potables. Y cuando alguien las consumía así directamente como salían de las tuberías, les causaban náuseas. ¿Alguna vez tú has consumido agua de río, café, así como sin hervir, está tibia y usted ve que como que no es potable? De una se va de pronto con dolor de estómago y todo esto, ¿cierto? Esto pasaba en la iglesia de la Odisea. En cambio, el pueblo vecino al lado de la Odisea, llamado Hierapolis, tenía aguas calientes. Allí, lo que nosotros llamamos termales, ellos eran abastecidos por aguas calientes, y de hecho estas aguas eran medicinales y muchos iban a ese lugar para meterse y poder sanar su cuerpo. Y el otro pueblo vecino del otro lado de la Odisea, que era un pueblo llamado Colosas, ellos se abastecían, el agua lo abastecían de un arroyo frío de la montaña, y esta agua cuando ellos la tomaban era limpia y muy refrescante. Con esta ilustración, Jesús describe que la condición de la iglesia de la Odisea es una condición que ni es refrescante ni es curativa, sino que es dañina, es nauseabunda, no refresca y no cura. Y es la condición de una iglesia como a punto de morir, como anémica, que no eran instrumentos de bendición. Esta ilustración tiene dos interpretaciones. El agua caliente representa una iglesia con una fe genuina, una iglesia pura, una iglesia entregada, lo cual siempre lo vamos a evidenciar, a observar claramente a través de los frutos. ¿A través de los frutos de qué? Del Espíritu Santo. Donde hay una iglesia sana, con una fe genuina, el Espíritu Santo se mueve con libertad y cada creyente comienza a ser sensible al Espíritu y comienza a trabajar en su crecimiento por agradar al Señor, y comienzan a evidenciarse los frutos del Espíritu Santo. Y en una iglesia donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿qué puede pasar con los nuevos que llegan allí, los nuevos creyentes? Eso será como un río de sanidad para todos ellos. El agua fría representaba, de acuerdo a la ilustración y comparación que vemos con lo que acabo de contarles, era una iglesia que cumplía su propósito refrescante en medio de una sociedad hostil. Pero también hay otras interpretaciones, de hecho más utilizadas, de que esta agua fría representa las personas que no conocen del Señor, que son pecadores, que están alejados, pero que anhelan recibir la palabra de salvación y que están sedientos de que alguien les predique. Es esa mies que está madura para ser salvos. Son esos hombres fríos, pero que hay esperanza, porque cuando se les predique el evangelio van a ser unos creyentes que inmediatamente van a responder a Jesús.
La iglesia tibia representa una iglesia que no es pura. La iglesia tibia representa una iglesia que se contaminó en el camino. Es una iglesia que ha perdido el propósito, ni cura, ni ayuda a la sanidad, ni refresca. Es una iglesia que ya está, con personas que no tienen una conversión genuina. No son sal en la tierra, no saben bien, no gustan. Dicen ser cristianos, pero viven como paganos. Probablemente no muy expuestos, pero en su vida, tras de bambalinas, son unas vidas como paganas. También son personas que conocen la palabra, y esto se vuelve muy complicado y muy difícil, porque cuando una persona ha conocido la palabra, pero es dura el arrepentimiento, se vuelve más en un problema, y es por eso que el Señor es tan severo, porque cuando Él dice, te voy a vomitar de mi boca, eso es algo súper severo. Pero la verdad es que conocen de la palabra, pero confunden al mundo con sus obras y sus actos. Esos son los cristianos. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Es cristiano o es mundano? ¿Cómo es la cosa? Los cristianos hacen eso. No sabía, creí que los cristianos no tomaban. Cosas como por ese estilo. Y muchos más que entre todos podemos conocer y que tú y yo, pues lo que Dios nos invita es a evaluar nuestra vida en esta mañana. Para el Señor es mejor un pecador candidato al arrepentimiento que un tibio, moralista, legalista, casi arrepentido. ¿Por qué digo casi? Porque pues muchas veces parece que se arrepintieran, pero sus actos no cambian, ¿cierto? Y que con su vida desvirtúa la imagen del Señor. Qué triste es que tu vida, qué triste es que después de conocer la palabra, a través de nuestras vidas, muchos no quieran conocer al Señor por tu testimonio. Eso es triste. Lo otro que vemos aquí en el mensaje del Señor es que Dios identifica el problema de la iglesia. ¿Qué era realmente lo que corrompía a esta iglesia y la volvía tibia? ¿Qué era? En el versículo 17 dice, yo soy rico. Mire lo que la iglesia decía. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Usted se imagina esas palabras? Yo apenas me ponía a pensar eso y decir, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Tremendo. Bastante osado. No tengo necesidad de nada. Y Dios le decía, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia tenía un alto concepto de sí mismo. Esta iglesia se sentía súper espiritual. Esta iglesia se sentía en lo máximo del alcance cristiano. Esta iglesia estaba en un punto súper alto de su concepto. Porque él decía que eran ricos, como lo mencionábamos ahorita. Tenían riquezas, vivían en mansiones, tenían mucho dinero porque estaban haciendo mucha lana negra, tenían todo ese imperio de la medicina allí en esta ciudad. De hecho, había un médico muy reconocido, que se destacaba mucho, que se llamaba Escolapio, y que lo identificaban con un símbolo que es una varilla con una serpiente entrelazada y unas hojitas, que hasta el día de hoy es el símbolo de la medicina, hasta el día de hoy. Imagínense la repercusión que tenía esa ciudad hasta el día de hoy. Y desarrollaron un colirio curativo. Bueno, era una iglesia 1A. Entonces tantas cosas, tantos reconocimientos, tantos alcances y tantos logros llevaron a que esta iglesia fuera tan orgullosa, tan autosuficiente, y esto obvio pues era la ciudad y filtró la iglesia, porque muchos cristianos pues trabajaban allí en esto. Era tanta la autosuficiencia de esta ciudad y el orgullo que
luego de un terremoto que hubo en esta iglesia, en esta ciudad hubieron muchos terremotos, pero luego que hubo uno de los últimos más devastadores que prácticamente destruyó casi toda la ciudad, ellos decidieron reconstruir solos la ciudad y eran tan orgullosos que no aceptaron ninguna ayuda económica de ninguna de las ciudades alrededor para ellos sentir que a mí nadie me tiene que ayudar, yo tengo plata con qué responder, y entre toda la ciudad lo reconstruyeron. Es tremendo, ellos no aceptaron ninguna ayuda. Usted sabía, querido hermano, querida hermana, que la forma como usted recibe las cosas dice mucho de su corazón. Usted sabía que la forma como usted recibe ese regalito humilde, como usted lo recibe, no tanto lo externo, sino lo interno, usted sabe que dice mucho de su corazón. Y usted sabe que una de las dificultades más grandes hoy en día por el orgullo de los corazones es recibir. Las personas quieren dar y sentirse bien dando. Puedo dar, tengo riqueza, no tengo necesidad, doy. Las personas quieren mostrar esa, yo tengo para dar. Pero cuando uno va a darles, hay una lucha para recibir. No, porque ¿me ves mal? ¿Estoy mal vestido? ¿Qué? ¿O crees que estoy aguantando hambre? No, tranquilo, dáselo a otra persona. Personalmente, a mí me ha sucedido que a veces yo voy a dar y me dicen, no tengo necesidad de absolutamente nada. Y yo, recibe la bendición, recíbelo. Pero solamente quiero que pienses, porque eso es solamente un ejemplo efímero. Pero ¿cómo es tu corazón para recibir? Y también, ¿cuánta identidad pones en lo que tienes? En el trabajo que tienes, en los estudios. Porque hoy en día hay tantas personas que se mofan tanto de sus logros. ¿Tú no sabías que, mira, yo soy estudiado, mira, tengo estos cartones? Y a mí personalmente me ha pasado que la presentación de algunas personas llegan sin tener que ser algo profesional, andan con su carpeta, con sus logros, y su presentación es, mira mis estudios, y toda su identidad la tienen puesta allí, en lo que tienen, en lo que hacen, en lo que han alcanzado. El orgullo, la autosuficiencia contaminó la fe de la iglesia de la Odisea, contaminó sus corazones. Y el orgullo sí que es una plaga impresionante. La soberbia. Proverbios capítulo 11 versículo 2 dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice eso. Algo semejante a lo que decía la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo se puede reflejar el orgullo en nuestra vida cristiana? Porque aquí se le está hablando a cristianos. Cuando tú tienes sentido de superioridad, cuando tú deseas ser admirado por otros y todo el tiempo estás queriendo guardar una apariencia. Cuando tú eres terco, simplemente esto es lo que quiero y no escucho a nadie más. Cuando tú juzgas a los demás, cuando tú te sirves todo el tiempo a ti mismo o a ti mismo y todo eres tú. Cuando tú presumes, el orgullo endurece tu corazón. El orgullo te aleja del cambio del corazón que Dios quiere hacer. El orgullo no te permite el arrepentimiento. El orgullo te lleva a tener un espíritu de queja, que en cierta forma es falta de sumisión, pero que también es orgullo. Y bueno, y tiene muchas implicaciones el orgullo. Esta iglesia era una iglesia orgullosa. ¿Y saben cuál fue el veredicto de Jesús? Jesús le dijo, pues mira, te sientes muy orgullosa, pero ¿sabes qué eres para mí? Eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Nada de lo que para ti es el mayor valor, para mí no es ese valor. Y es muy contrastante con la iglesia de Filadelfia que vimos hace 8 días, que decía, mira, tú eres pobre. Esta iglesia decía, el Señor le decía, eres pobre iglesia, pero ¿sabes qué? Yo te veo rica. No te preocupes, iglesia de Filadelfia. Te ven pobre materialmente, eres pequeña, pero yo te veo rica. ¿Sabes por qué te veo rica?
porque no se halla nada malo en ti. Te veo rica porque has guardado la palabra en tu corazón. Te veo rica porque no has negado mi nombre. Y aunque muchos te vean como la pobretona, para mí tú eres la rica. También qué contraste con la iglesia de Esmirna, que le decía, atribulada y pobre, pero a mis ojos rica. Hay muchos hermanos atribulados, quebrantados, pero fieles en el Señor, constantes, obedientes, con poco que dar, pero fieles en el dar. Pero hay muchos con mucho para dar y no dan nada, porque Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Para Dios la riqueza no era lo externo, para Dios la riqueza era lo profundo. Así que no te importe cómo te vean los demás, que te importe cómo te ve el Señor. Si el Señor te ve que eres rico o rica, alégrate, porque ese es el que mejor califica. Y por último, para que vayamos terminando, la oportunidad que Dios le da a esta iglesia y el consejo. Y le dice, yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, que de mí compres vestido de vestiduras blancas y unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo, pero amo. Yo reprendo y castigo al que amo. Sé pues celosa y arrepiéntete. Mira, es un consejo, le dice, yo te estoy diciendo esto y te estoy reprendiendo, pero sabes una cosa, en lo profundo de mi corazón, todo esto que te estoy diciendo nace de un corazón amoroso. ¿Quién más como nuestro Dios? Y el deseo del Señor no es aplastarte, el deseo del Señor no es destruirte, sino que Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. Cuando Él dice, yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, le está diciendo, mira, tú dices que tienes muchas riquezas, muchas mansiones, pero eres pobre, quieres comprar la verdadera riqueza, entonces compra oro refinado. ¿Y sabes a qué se refiere este oro refinado? A nuestra fe. De mí compra y consigue la fe. En una de las cartas de Pedro dice, nuestra fe es más preciosa que el oro. El oro refinado es la fe pura que tienes que comenzar a construir. Los vestidos, las vestiduras blancas, es esa salvación, es ese arrepentimiento que te va a llevar a que tú puedas ser redimida y que puedas ser cubierta por las vestiduras del Señor, lavado con la sangre del Cordero del Señor, que tus vestidos sean cambiados, ya una vestidura de pecado, sino vestiduras blancas. Y tremendo, porque Él le dice, mira, compra vestidos de mí, cuando ellos tenían toda la lana. Ellos tenían los vestidos más especiales, ellos eran los que fabricaban eso, y le dice, unge tus ojos con colirio porque eres ciego. Y le dice eso cuando ellos se sentían ricos, porque habían fabricado el colirio más famoso para sanar la vista en ese tiempo. Pero eso para el Señor no importaba, y Él le dice, de mí vas a poder recibir la verdadera limpieza, la verdadera libertad, para que puedas ver realmente lo importante, porque no ves lo importante, sino que ves lo que no es importante. Sé pues celosa y arrepiéntete, cambia de mentalidad, date la vuelta, cambia tus caminos, quita todo ese orgullo y arrepiéntete, cambia tu mentalidad y ven a mí. Por último, para que ya terminemos, la bendición. Versículo 21, al que venciere, yo le daré. Dice versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo no está escrito como para personas no convertidas. Puede también utilizarse, pero realmente es una invitación a la intimidad con Dios. Dios quiere que tú le permitas entrar y tener una relación personal con Él, que puedan cenar. En la antigüedad, allí en Palestina, la hora de la comida era la hora donde se contaban todo lo íntimo las familias, y por eso Él hace esta analogía en el momento de cenar. Él quiere tener esa intimidad y es el inicio para que tú puedas comenzar a cumplir el propósito de Dios. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la bendición final que el Señor promete en el sí y en el amén a aquellos que no claudican, aquellos que mantienen su fe pura, aquellos que mantienen el fuego por el Señor, aquellos que se mantienen fieles y aquellos que hoy, si se identifican con la iglesia de Filadelfia, toman la decisión de cambiar de rumbo. Voy a invitarte a que oremos ahí donde estás y le pidamos al Señor que nos permita que esta palabra pueda hacer eco en nuestro corazón. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, no quiero ser una iglesia tibia. Yo quiero ser una iglesia que tú, Señor, ames y que tú veas como rica. Yo quiero ser, Señor, una persona, una hija, Señor, que tú veas en mí una fe pura. Señor, que tú veas en mí un verdadero amor hacia ti. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que abras los ojos de todas las personas que están escuchando este mensaje y que levantes en este tiempo una iglesia viva, una iglesia llena de fuego, y que sea, Señor, quitando todo orgullo de nuestro corazón, quitando toda autosuficiencia, quitando, Señor, toda vanagloria, toda soberbia que hay en nuestro corazón, que trae rebelión, y que seas purificando tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has visto este mensaje y nunca habías escuchado la palabra del Señor, yo quiero invitarte a que te comuniques con nosotros. Nosotros queremos ayudarte en tu caminar con Jesús. Ahí saldrán nuestros números telefónicos. A todos, un Dios les bendiga, les amamos y hasta pronto.